Vamos a tener un momento de oración, hermanos, antes de comenzar, para pedir a Dios que nos dirija en esta mañana y nos permita entender su palabra. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Te adoramos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Nosotros entendemos que necesitamos de ti para todo. Si estamos aquí no es porque hayamos hecho algo que te agrade, sino porque tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Su sangre nos ha limpiado y nos permite estar aquí. Y nos acercamos con humildad a tu palabra, rogando, Señor, que ella transforme nuestra vida. Y que al salir de aquí, Señor, nosotros podamos agradarte cada día. Utiliza el predicador como un instrumento solamente para exponer tu palabra. Trabaja, oh Dios, en los corazones de cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, en los hombres de Dios, en los personajes de la Biblia que a lo largo de la historia sobresalieron por su fidelidad, aquellos que mostraron integridad al Señor, muchas veces tendemos a pensar que ellos fueron como fueron en parte por la época en que les tocó vivir. Pero que hoy en día, muchos dicen, los tiempos han cambiado mucho. Ellos vivieron en un tiempo totalmente diferente al nuestro y no contaban con todas las cosas que nosotros tenemos en el día de hoy. Pensamos a veces que ellos no tuvieron que enfrentar las tentaciones a las que nosotros nos enfrentamos en el día de hoy. Y muchos dirán también que como no vivimos en los tiempos bíblicos, entonces hay cosas de la Biblia que no encajan en el día de hoy. Porque hoy tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el cine, el internet, la música, la tecnología, tantas cosas que en aquella época no existían. Y lamentablemente, dicen algunos, los cristianos hemos tenido que adaptarnos a esas cosas. Y las personas que piensan así, no es que rechazan la Biblia del todo. Saben que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad, pero hay cosas a las que tenemos que adaptarnos porque los tiempos de hoy son diferentes a los tiempos en que se escribió la Biblia. Muchos entienden que como nuestra cultura está podrida y vivimos en una sociedad donde se han invertido los valores, ¿verdad? El sexo libre y sin compromiso es promovido, el uso de ciertas prácticas que antes eran consideradas como prohibidas, antes esas prácticas eran una aberración, hoy en día son consideradas como normales. El uso de ciertas sustancias hoy es totalmente aceptado. El sistema está podrido, está corrompido y para lograr algunas metas hay que hacer trampa casi por obligación. Lo que antes estaba prohibido hoy es permitido. El pragmatismo y el libertinaje son la filosofía en nuestra sociedad. Las leyes han cambiado y lamentablemente seguirán cambiando. Y aunque uno trata de hacer las cosas bien, estamos siendo bombardeados constantemente. Entonces algunos dicen que como las cosas están así, es imposible vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, porque tenemos que adaptarnos a este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Hermanos, la realidad es que no hay un pensamiento más alejado de la palabra de Dios que ese. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros vivir para la gloria de Dios en días como estos, donde los vientos de la cultura no son favorables para la vida cristiana? Porque estamos en este mundo, hermanos, y debemos vivir para glorificar a Dios, esparcir su palabra, hacer que el reino crezca, ¿verdad? Que las almas se arrepientan, predicarle el evangelio a las personas que todavía no conocen de Dios. Y mientras hacemos todo eso, estamos llamados a vivir una vida de santidad, pero
Algunos dirán, ¿cómo podemos vivir de esa manera en medio de una sociedad que cada vez está peor? Pues en la palabra de Dios, hermanos, nosotros encontramos un libro que relata la vida de un personaje que vivió en medio de una sociedad tan podrida como la nuestra, pero que permaneció fiel al Señor. Me refiero al libro de Daniel, un libro que nos cuenta la historia de una persona que siendo joven, según los estudiosos, debía de tener menos de 17 años, algunos dicen que tenía entre 14 y 15 años, siendo joven, junto con sus amigos, fue desarraigado de su tierra y de su familia y llevado cautivo a la capital del imperio más poderoso en aquellos días, Babilonia, una ciudad totalmente pagana, totalmente idólatra. Para que usted tenga una idea, mi hermano, en el libro de Apocalipsis se usa la ciudad de Babilonia como una figura del poder secular contrario a Dios. Babilonia era una ciudad que representaba todo lo que era contrario a Dios. Y Daniel junto con sus amigos fueron llevados a esta ciudad y tuvieron que vivir en ella por el resto de su vida. Imagina por un momento, hermano, que tú eres parte del pueblo de Dios y de un momento a otro un pueblo enemigo, un imperio, invade tu país y te llevan como esclavo a cientos de kilómetros, lejos de tu patria y de tu gente, para ser llevado a un ambiente lleno de idolatría, donde de manera intencional te enseñarán sus costumbres, su idioma, sus prácticas religiosas. Un lugar donde intentarán hacerte un lavado de cerebro, hasta el nombre te van a cambiar. ¿Te adaptarías a ese ambiente? ¿O permanecerías fiel a tus principios, fiel a tu Dios, aunque te cueste la vida? Amados hermanos, es mi propósito en esta mañana comenzar una serie de sermones consecutivos en este maravilloso libro de Daniel. Un libro que servirá de estímulo para que decidamos, al igual que Daniel, vivir una vida de integridad en medio de una sociedad impía. Pero que también este libro nos ayudará a ver la soberanía de nuestro Señor. Y en esta mañana, amados hermanos, mi propósito es hacer simplemente una introducción a este libro. No vamos a entrar en detalles en la historia, eso lo vamos a hacer en los próximos sermones. Simplemente una visión general de lo que es el libro de Daniel, una introducción a este libro. Y quiero entonces que abran sus Biblias en el libro de Daniel y lean conmigo simplemente los primeros 6 versículos. Ya en otros sermones vamos a entrar en detalles de lo que sucedió con Daniel mientras él estaba en Babilonia. Pero hoy solamente vamos a leer los versículos del 1 al 6 y nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 1 y 2. Pero vamos a leerlo hasta el 6. Daniel capítulo 1 dice así la palabra del Señor. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía.
y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Hermanos, es mi intención, como dije, que en esta mañana veamos una introducción al libro de Daniel, pero al mismo tiempo motivarles al estudio de este libro. Y en la mañana de hoy hay 3 aspectos que yo quiero considerar que nos ayudarán a una mejor comprensión de lo que es el libro de Daniel. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el contexto del libro. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el tema central de este libro. Y en tercer lugar, la importancia. El contexto, el tema central y la importancia. ¿Por qué tenemos que estudiar este libro? ¿Por qué este libro es importante para mi vida? Esas 3 cosas: contexto, tema central y la importancia. Así que en primer lugar, el contexto del libro de Daniel. Amados hermanos, uno de los pecados que era frecuente en la nación de Israel era el pecado de la idolatría. En muchas ocasiones a través de la historia bíblica nosotros vemos al pueblo de Dios rechazar a Dios y adorar a otros dioses. Vemos al pueblo rendirle culto a dioses falsos y el Señor en más de una ocasión tenía que castigar a Israel por ese pecado. Y una de las maneras que Dios usaba para disciplinar a Israel era permitiendo que una nación enemiga los invada. Lo vemos, por ejemplo, en tiempo de los jueces, donde mientras el juez, que era el dirigente del pueblo, el hombre usado por Dios para dirigir al pueblo, mientras el juez estaba vivo, la nación iba bien, pero inmediatamente el juez se moría. Dice la palabra de Dios que cada uno hacía lo que bien le parecía, y Dios permitía que una nación enemiga los invada como una manera de castigar al pueblo. Lo mismo ocurrió una y otra vez en tiempo de los reyes, no solamente en el tiempo de los jueces, sino también en época de los reyes, donde en ocasiones Israel era gobernado por un rey malvado que permitía la idolatría, entonces Dios los castigaba de esa forma. Entonces, si usted se fija, en esta ocasión el mismo Daniel nos dice que en el reinado de Joacim, rey de Judá, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Dios decidió una vez más disciplinar a su pueblo por su pecado. Y dice el versículo 1 de Daniel: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino un rey malvado llamado Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió, la invadió. Ahora, hermanos, importantísimo, note la perspectiva teológica de Daniel al contarnos esto. Daniel nos dice: en el 3er año de Joacim vino el desastre, vino Nabucodonosor y rompió todo. Nos trajeron cautivo a Babilonia. Pero Daniel utiliza una palabra que es de gran importancia, hermanos, para nosotros. Note la perspectiva teológica de Daniel en el versículo 2, donde él dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim. Dios entregó en sus manos a Joacim. La caída de Jerusalén, nos está diciendo Daniel, no se produjo porque simplemente Babilonia era más fuerte. No, sino que es Dios que entrega a Israel. Es el Señor que lo permite. Es Dios que la entrega. La Nueva Traducción Viviente dice que Dios le dio la victoria a Nabucodonosor sobre Joacim, rey de Judá. Dios le dio la victoria a Nabucodonosor. Y aquí dice que Dios entregó en sus manos a Joacim. Hermanos, Dios es el que controla todos los eventos de la historia. Ese es uno de los enfoques principales del libro de Daniel. En la medida en que avancemos en esta serie lo vamos a ir viendo. Dios es el que está dirigiendo, Dios es el que permite y dictamina todo lo que va a suceder.
Escucha, hermano, cómo narran estos sucesos de la invasión de Nabucodonosor en Segunda de Reyes 24, en el tiempo donde se nos cuenta el reinado de Joacín. Fíjense cómo dice Segunda de Reyes 24, versículos 2 y 3. Pero Jehová envió, escuchen el lenguaje, Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y las tropas de moabitas, las cuales envió otra vez contra Judá para que la destruyesen. Dios envió a esa gente que estaban bajo el imperio de Nabucodonosor. Dios es el que las envió para que destruyesen, y oigan ahora, conforme a la palabra que Jehová había hablado a sus siervos, los profetas. Dios había anunciado esto antes y se cumplió. Dios está permitiendo que esto pase. Versículo 3 de 2 de Reyes 24. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y es por eso que Daniel entiende esto, y en el libro nos dice que Dios entregó en sus manos a Joacín y parte de los utensilios de la casa de Dios. Dios es el que está permitiendo esta destrucción a la nación de Israel. Y dice el texto que el rey Nabucodonosor, como una manera de mostrar su poder, dirigido y permitido por Dios, como una manera de mostrar su poder, robó todas las vasijas de valor que había en el templo. ¿Y por qué él hizo esto? Porque esto era una manera de, si usted podía entrar a una nación y en el templo donde se adora al Dios de esa nación, usted puede recoger todo y llevárselo, entonces eso es una muestra de poder, de dominio. Su Dios no puede hacer nada contra mí. Entonces Nabucodonosor fue al templo, recogió todas las cosas que era de valor, se la llevó a Babilonia y la puso en el templo de su Dios. Pero recuerde, Dios está permitiendo que esto pase. Dios estaba usando a Nabucodonosor como un instrumento para castigar a la nación de Israel. Escuche eso de nuevo. Dios está usando a Nabucodonosor como un instrumento. De hecho, el profeta Jeremías dice que Dios lo usó como su siervo, a Nabucodonosor, un rey perverso. Le voy a leer Jeremías 25, donde Jeremías años antes había profetizado la destrucción de Israel, del reino del sur, la invasión de Nabucodonosor. Él la predijo, la anunció antes. Jeremías 25, versículo 5 dice: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la casa que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Jeremías está haciendo una advertencia. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dios les está advirtiendo, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, versículo 9, Jeremías 25, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y el versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios le llama a Nabucodonosor su siervo. Su siervo.
Y en la predicción de Jeremías, en esta profecía, incluso nos dice el tiempo que la nación de Israel iba a durar cautiva en Babilonia, 70 años. Hermanos, hasta el tiempo exacto fue anunciado por Dios. Hasta eso fue dicho. 70 años, este gran imperio de Babilonia estaría dominando a la nación de Israel. Después de esos 70 años, Babilonia sería dominada por otro imperio, el imperio de los medos persas. Y los medos persas permitirían que los que fueron llevados cautivos a Babilonia pudieran regresar a la nación de Israel. Pero iban a pasar 70 años tal y como Dios dijo, porque Dios está dirigiendo la historia. Mis amados hermanos, ya desde ahora vamos aprendiendo estas cosas en el libro de Daniel. La historia del mundo, óigame bien, está en las manos de Dios. Daniel 4:17 dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Dios es el que dirige la historia de la humanidad. Él está en control. En el capítulo 4, versículo 35 de Daniel dice que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Amados hermanos, Dios está en control de todo, dirigiendo cada paso de la vida de los seres humanos. Él es quien permite a los gobernantes y Él está al tanto de las decisiones que ellos toman. Él es el que permite y dirige cada cosa que pasa. Daniel capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y oiga bien, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y Él pone reyes. Es Dios que hace eso. Dios dirige, Dios va guiando cada evento en cada tiempo en la historia de los seres humanos. Le voy a leer un texto de otro profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 11, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, dice Isaías, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Este es Dios hablando. Hermano, oiga esto: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios se sabe el final desde el inicio, como dice A.W. Tozer. Dios sabe cómo termina todo, desde antes de que empiece. Y sigue diciendo en Isaías, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la soberanía de Dios. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Ese es Dios hablando. La soberanía de Dios. Y en el libro de Daniel la vamos a ir viendo cuando nos adentremos en la historia. La confesión de Westminster dice lo siguiente: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ya Dios tiene escrito, hermano, todo lo que va a pasar, y todo lo que ha sucedido es Él que lo ha dirigido. Ese es Dios. Esa es su soberanía, su control, su sabiduría, su poder. Dios está gobernando la historia y está dirigiendo la historia de la humanidad. De manera, hermanos, que nosotros los creyentes podemos vivir confiados en medio de la adversidad, porque Dios está sentado en su trono dirigiendo todo. A veces nos preocupamos, perdemos la cabeza, pensamos que las cosas están fuera de control. No.
Dios está en control. Dios está dirigiendo todo. Él es el que permite todas las cosas. Él sabe todo, Él dirige todo. Y esa es una de las principales lecciones, hermanos, de este libro de Daniel. Y ese es uno de los principales estímulos. Saber que Dios está guiando todo es uno de los principales estímulos para vivir una vida de devoción y de integridad. Ese es uno de los principales estímulos para permanecer fiel a nuestro Señor. Y por esa dirección es que va el tema del libro de Daniel. Así que en segundo lugar, luego de ver el contexto, vamos a ver el tema central de este libro. Algunos dirán, bueno, el tema es un poco complejo porque sabe que Daniel tiene una parte que uno la entiende y otra parte que uno no la entiende. O como muchos dicen, la parte fácil del libro de Daniel y después está la parte difícil. Pero como alguien dijo, el tema central de este libro es sencillo. Y nosotros en esta mañana ya hemos dicho parte de eso. El tema central es el siguiente: la soberanía de Dios, como dijimos, ¿verdad? Y el estímulo que esta enseñanza debe producir en nosotros los creyentes. Tan sencillo como eso. La soberanía de Dios, ¿verdad? Dios que permite y dirige todo. Y cómo esa verdad debe provocar en mí un accionar. El estímulo que esa enseñanza debe producir en nosotros los creyentes. Ese es el tema. Las naciones de la tierra parecen muy poderosas ante nuestros ojos y parece que no podremos permanecer en pie ante el avance de la maldad. Pero esas naciones están por debajo de la autoridad y el control de Dios. Y precisamente, hermanos, saber que Dios es el que permite y domina y dirige cada evento de nuestra vida es un estímulo para honrarle y permanecer fiel a Él en medio de tanta maldad. Ese es el tema principal del libro de Daniel. Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios en medio de una sociedad hostil. Y si ellos lo hicieron, hermanos, nosotros también podemos. Daniel pudo porque él conocía a su Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios se mostrará firme y actuará. Dice Daniel 11:26. Este es un libro que sirve de estímulo, hermano. Nos anima a servir y a seguir a Dios a pesar de la maldad que nos rodea. Pero también veremos, mientras estudiamos el libro, que servir a Dios nunca ha sido fácil. Servir a Dios nunca ha sido fácil. Eso traerá como consecuencia la burla y el desprecio de otros. Nos costará mucho. En ocasiones, como fue el caso de Daniel y sus amigos, honrar a Dios pondrá en peligro nuestra vida. Pero veremos que vale la pena. Vale la pena. Daniel y sus amigos lo hicieron. Y su vida, su valentía, su testimonio sirvió para impactar a ese rey malvado que invadió a Israel, a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío el persa. Amados hermanos, estos 4 hombres decidieron vivir para la gloria de Dios y causaron un impacto profundo en 2 imperios. Y eso nos sirve a nosotros de estímulo para, así al igual que ellos, tomar la decisión de permanecer fiel. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la estructura del libro, este libro tiene 12 capítulos. Tiene 12 capítulos. Como dijimos, los primeros 6 capítulos, que en su gran mayoría es historia, son relatos históricos, es como un poquito más fácil de entender. A partir del capítulo 7 la cosa se complica porque en su gran mayoría el contenido es de profecía. Y para nadie es un secreto que las profecías tienen cierta dificultad. De manera que esa parte del capítulo 7 en adelante, nosotros podemos mencionar algunas cosas, pero yo entiendo que es mejor tratarla en otro lugar, por ejemplo en la escuela dominical o en un grupo más pequeño,
Es más difícil exponerla desde el púlpito. Así que nos vamos a centrar esta serie sobre todo en la primera parte del libro de Daniel, los primeros 6 capítulos. Entonces el libro podemos dividirlo en esas dos partes. La primera parte hasta el capítulo 6 y a partir del capítulo 7 la parte de lo que muchos llaman profecía apocalíptica. ¿Ok? Ahora, otra manera de dividir el libro es por los idiomas en el que el libro fue escrito. Es muy interesante porque el libro de Daniel fue escrito en 2 idiomas. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿verdad? En hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento. El libro de Daniel entonces fue escrito en hebreo y en arameo. Desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, toda esa sección fue escrita en arameo. Entonces muchos dividen el libro en el primer capítulo que fue en griego, del 2 al 7 en arameo, y del 8 al 12, otra vez una tercera sección que también fue escrita en griego. Esa es otra manera de dividir el libro. Lo interesante de esto, y por eso lo menciono, es que una gran parte de esos capítulos, del 2 al 7, que fueron escritos en arameo, se escribieron en ese idioma porque los caldeos podían entender el arameo. De manera que Daniel escribió esto, y esa parte habla sobre todo de el plan de Dios, cómo Dios va dirigiendo la historia. Daniel lo escribió en arameo para que aún los caldeos entendieran que su Dios, los dioses que ellos adoran, no son los que están dirigiendo la historia, sino el Dios del cielo y de la tierra. Es el que dirige, Él es el creador y Él dirige la historia de la humanidad. Lo escribió en arameo para que aún ellos pudieran entender. Así que, hermanos, recuerde el tema, la soberanía de Dios y el estímulo que esa enseñanza debe producir en nosotros los creyentes. En tercer y último lugar, la importancia de este libro. Vimos el contexto, el tema central. En tercer lugar, la importancia. ¿Quién fue Daniel y por qué debemos estudiar su vida? Hermanos, han pasado 2500 años desde que se escribió este libro. ¿Por qué hoy, 2021, la iglesia debe estudiar este libro? Le voy a mencionar algunas razones de por qué este libro es importante para nuestra vida. Hermanos, si hay un libro, si hay un personaje que debemos mirar, ese es Daniel, porque él es un modelo de integridad. Debemos estudiar Daniel porque, como alguien dijo, Daniel es el prototipo del hombre piadoso en un mundo pagano. El apóstol Pablo en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, tú tienes que considerar la vida de hombres que han sido ejemplo. Daniel es uno de esos hombres. Daniel es uno de esos hombres que tenemos que mirar. Él fue un ejemplo de piedad, devoción y fidelidad a Dios en un ambiente hostil. Debemos estudiar Daniel porque este libro, hermanos, nos deja sin excusas. Daniel desde muy joven tuvo que vérsela solo, pero él se había propuesto no contaminarse y así lo hizo. Hermanos, si usted va a Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel fue un profeta que profetizó también en tiempos del exilio, en tiempos del cautiverio de la nación de Israel en Babilonia. Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. En el capítulo 14 de Ezequiel, Ezequiel hace una lista de los grandes hombres justos de la historia. Y su lista fue bien breve, él solamente mencionó 3. Ezequiel mencionó a Noé, a Daniel y a Job. O sea, él dice, hombres justos, hombres de Dios, Noé, Daniel y Job. Lo interesante de esto es que de los 3, Daniel todavía estaba vivo. Job y Noé vivieron cientos de años antes. Daniel debía de tener
más o menos, según los estudiosos, entre 27 y 30 años cuando Ezequiel dijo eso. O sea, una persona de 27 a 28 años, que otro siervo de Dios, hablando inspirado por el Espíritu Santo, lo ponga en una lista junto con Noé y Job, y lo pone en el medio. Okay, Noé, Daniel y Job. Eso es un personaje que hay que mirarlo, hermanos. Es un personaje que hay que prestarle atención. Famoso por su integridad. Ese es Daniel. Ahora, esto no se trata de idolatrar a Daniel tampoco, ¿ok? Sino de conocer al Dios al que Daniel servía. De eso es que se trata. Daniel era un hombre imperfecto, hermanos, como tú y como yo. Tenía una naturaleza pecaminosa, pero él decidió permanecer fiel a ese Dios soberano. Debemos estudiar Daniel porque sirve de modelo, hermanos, para todos los creyentes, independientemente de su edad. Cuando Daniel llegó a Babilonia, como yo dije ahorita, tenía entre 15 y 17 años. Si usted va al capítulo 10, Daniel debía de tener, ya al final de los 70 años, entre 85 y 90 años aproximadamente. Y Daniel seguía siendo igual de fiel que cuando llegó a Babilonia. De manera que él es un ejemplo de integridad para todos nosotros, independientemente, desde el más joven hasta el más adulto. Independientemente de su edad, Daniel es un modelo para nosotros. Debemos estudiar Daniel, mis amados hermanos, porque en este libro vamos a ver la confiabilidad de las Escrituras. Vamos a ver que en la Biblia podemos confiar, que lo que Dios dijo, eso se cumple. Veremos la soberanía, la fidelidad y el cuidado de nuestro Señor. Este libro nos ayudará, hermanos, a conocer más el carácter de nuestro Dios. Es mi deseo motivarlos, hermanos, a estudiar el libro de Daniel y que al entrar en esta serie de sermones, nuestra vida pueda ser impactada. Porque el Dios de Daniel, dijo alguien, es digno. Tomé esta frase tal cual la leí en el comentario. El Dios de Daniel es digno de ser confiado, adorado y amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. El Dios de Daniel es nuestro Dios y tenemos que adorarlo y serle fiel, tal y como lo hizo Daniel. Hermanos, es nuestro propósito que al estudiar este libro podamos conocer más a Dios y que esto sirva de estímulo para vivir una vida de santidad y de integridad. Padre, gracias por tu palabra. Permite que al estudiar este libro nuestra vida pueda ser cambiada y pon en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, ese deseo de vivir para ti, de vivir en integridad y así como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos, aunque vivamos en una sociedad que está podrida. Necesitamos de tu ayuda y queremos la guía de tu Espíritu para estudiar este libro. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le guarde, hermanos.